nosotros tenemos dos expositores que tratarán la obra de Baruch Spinoza. En primer lugar, la profesora Elsa Saint-Amand Vallejo, que nos hablará sobre realidad y utopía en el pensamiento político de Baruch de Spinoza, y el profesor Fernando Ferrán, de la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra, quien nos hablará sobre Baruch Spinoza, pensador del futuro. En este mismo orden, la profesora Saint-Amand es licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, donde continuó especialización en el área hasta obtener su doctorado con la disertación, cuyo título hoy refleja su presentación. Ella también es profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en las escuelas de Ciencias Políticas y de Filosofía. Es profesora titular en las materias que imparte y ha publicado una obra con el título de su presentación que a nuestro juicio ha tenido una acogida muy auspiciosa en la República Dominicana, a partir de la cual profundiza en la obra de Baruch de Spinoza. Para ella, el pensamiento político es el centro del sistema filosófico de Baruch de Spinoza. Su participación en el racionalismo moderno lo lleva de manera original a superar las bipolaridades abstractas que posteriormente pretenderán ser integradas en los distintos tipos de dialécticas. Spinoza se presenta aquí en su trabajo como filosofía de la continuidad sobre la base de una realidad utópica que será descrita posteriormente en sus tratados, sobre todo en base a definiciones genéticas y productivas que abren camino a un nuevo hombre, capaz de ser feliz en el marco del Estado político democrático y consciente de su integración en la naturaleza. La utopía político-materialista de Spinoza es una filosofía de la inmanencia en la que se encuentra con la individualidad del Estado y los ciudadanos. Una filosofía política de afirmación y de confianza que destaca las funciones productoras del Estado, que asiste y suple las necesidades de unos ciudadanos que cumplen las leyes para poder perfeccionarla. Desde este punto de vista, la obra que nos presenta la profesora Saint-Amand, Realidad y Utopía del Pensamiento Político de Spinoza, ella destaca la función constructiva de la imaginación que el Estado pone al servicio de una razón comprensiva y transformadora. En segundo lugar, caracteriza el realismo de Spinoza en cuanto basado en las pasiones humanas tal y como funcionan de hecho. Asimismo, describe una nueva racionalidad no represiva que cuenta con las pasiones y que busca los orígenes de la liberación. Estudia al Estado como un ser de la naturaleza, dependiendo de la integración de la potencia ciudadana, y se descubre una utopía de corte materialista que confía en las capacidades productivas de la sustancia que busca automáticamente su plenitud. Si esta es la síntesis del trabajo que la profesora Saint-Amand presentará hoy para nosotros, ahora entonces vamos a escuchar el despliegue de sus ideas referida a esta obra. Profesora, sea usted muy bienvenida. Ambos panelistas pueden sentarse con nosotros allí de frente y a seguidas entonces yo les estaré llamando para sus presentaciones. Luego de las presentaciones entonces pasaremos a una sesión de intercambio de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Quería agradecer la invitación de la FUNGLODE, agradecerles a ustedes el interés por la filosofía y decirles que nuestras investigaciones han estado siempre enfocadas a las necesidades principalmente de nuestro pueblo dentro del concierto de las naciones, porque yo pienso, como Spinoza me enseñó a pensar desde muy jovencita, que los problemas mundiales y generales hay que resolverlos de manera local. Esta filosofía es una filosofía de esperanza, de continuidad, de superación, de dicotomías. Es una filosofía que se da el lujo de, en pleno siglo XVII, superar las aperturas irreconciliables que se abren con el cartesianismo y que dejan al hombre en una encrucijada sin saber hacia dónde dirigirse. Según Spinoza, y según lo que aprendimos a ver en sus textos, según Spinoza, el hombre contemporáneo es un hombre que está perdido, que no sabe hacia dónde dirigirse, que no tiene norte, y proliferan entonces las utopías. Quizás en este momento estoy tratando de justificar la escogencia del título de mi obra de tesis para la Universidad Complutense cuando tocó defender para la elaboración del doctorado. Y fue una tesis chocante para mis asesores, para todo el que convivía con mis investigaciones, porque Spinoza niega específicamente la función utópica. Cuando escribe su tratado político, ya en la época de Burburg, cerca de La Haya, ya cuando está casi a punto de morir, porque no sé si saben que este es un filósofo que pasa muy poco tiempo en la vida y que muere de 44 años, pues ya casi a punto de morir, Spinoza redacta y no llega a terminar su tratado político, que es una obra ya que tiene la concepción definitiva, previo ensayo en el Tratado Teológico Político, que es una obra de juventud y de ilusiones, a donde Spinoza se lanza ferozmente sobre la sociedad de su tiempo y pretende transformarla sufriendo el consecuente feedback que lo lleva a aislarse conscientemente para poder conectar con la humanidad. Es una persona que primero se aísla para después conectar y que nos deja nociones con las que podemos superar los problemas contemporáneos ampliamente, simplemente con la difusión de su pensamiento y con la participación en una temática que desarrolla las energías humanas y que habla de una nueva racionalidad, una presentación que considera que el Estado político es constitutivo, es constituyente, que es trascendental en el sentido de que hace al hombre, de manera que es muy fácil transformar al hombre transformando las leyes a donde va a desarrollarse. Según Spinoza, es el Estado el que pone los apetitos y el hombre es apetito. Spinoza define al hombre y dice que su esencia es el deseo. Todo el mundo es ambicioso, no hay nadie que no lo sea, eso lo podemos aprender en Spinoza tranquilamente. Todo el mundo es ambicioso, la diferencia entre los hombres es aquello que ambicionan. Un hombre bueno, dice Spinoza, un hombre que vale, un hombre válido, socialmente apto y digerible, es una persona cuyos deseos no le hacen daño a nadie. Pero todo el mundo tiene deseos de realización que no puede anteponer ni contraponer a los deseos de la colectividad. Simplemente el Estado es el que pone los deseos y si pone deseos que se pueden compartir sin frustrar deseos ajenos, entonces crea hombres que pueden llegar a ser felices y que pueden llegar a la plenitud en la realización existencial de su esencia. Spinoza, cuando hace muchos años que le estudio, desde que era muy jovencita, porque en la Universidad Complutense, cuando estudiaba, tuve la oportunidad de conocer al doctor Albiac. El doctor Albiac es judío y de linaje. Ustedes saben que en la cultura española los judíos dejaron una gran marca progresista, constructiva, solucionadora de problemas. El espíritu judío es un espíritu que imaginativamente cuenta con la solución de los problemas antes de planteárselo.
El espíritu judío en Albiac me enseñó a amar a Spinoza porque él dirigía un seminario de Spinoza específico a donde hacía que todos los estudiantes de nuestra generación participaran directamente de la obra de Spinoza y se dieran el lujo de estar haciendo exposiciones sobre eso. Además, teníamos como profesor de filosofía moderna al doctor Vidal Peña, que fue de las primeras personas que desarrollaron el materialismo que él descubre en Spinoza. Por supuesto, un materialismo de corte muy especial, un materialismo no atomista, un materialismo de la continuidad, de la infinitud y de la superación de problemas, a donde no se comprende, por ejemplo, una contraposición entre la racionalidad y la imaginación, sino que se habla de una imaginación que puede llevar a la racionalidad simplemente cuando el gradiente potencial de la energía haga que el hombre alcance la racionalidad deseada. No se trata en Spinoza de una racionalidad represiva. La suya es la razón contemporánea. En el momento en que la gente comience y las instituciones educativas y legales comiencen a absorber la nueva racionalidad espinosista, el hombre podrá liberarse de represiones absurdas a donde tiene que reprimir supuestamente unas tendencias que han sido generadas por la misma sociedad a donde se encuentra inmerso. Lo que pasa es que la sociedad contemporánea genera deseos, como Spinoza descubrió hace muchos años, genera deseos que no puede satisfacer, y cuando el hombre no puede satisfacer sus deseos necesariamente se frustra. Este es el origen de drogadicciones, de prostituciones, de suicidios y de todos los fenómenos sociológicos que ustedes saben que ensombrecen la vida del hombre contemporáneo mientras la tecnología sigue desarrollándose por su cuenta y mientras el hombre sigue abandonado, arrinconado, esperando que se asimile al tren del desarrollo de la tecnología sin que por eso ni siquiera se pueda plantear en nuestros días el acceso a la felicidad y a la realización. Pero fíjense que en Spinoza nosotros nos vamos a encontrar en el libro, cuando describimos su filosofía, nos encontramos con un pensamiento que dice que el hombre no es feliz por ser bueno, sino que solamente puede ser bueno cuando es feliz, porque la energía de la felicidad metafísica a la que apela es una energía esencial que se aumenta, que pasa y trasciende una existencia alienada y que puede realizarse con la virtud, porque para Spinoza la virtud es la realidad. Un hombre tiene más esencia puesta afuera cuando es más virtuoso, y esto solamente puede hacerlo cuando está alegre. Por supuesto que un hombre abandonado, que nace en un estado que no se preocupa por su constitución como persona, que no está planificando cuántas escuelas he de poner, cómo he de solucionar este segmento con posibilidad de perdición en el sentido de fracaso. Por ejemplo, la delincuencia, la drogadicción, todo eso tiene que ser estudiado previamente para que el hombre pueda dar pasos sobre la tierra en el marco del Estado para poder ser feliz. La felicidad, como les dije, es importante en Spinoza. Es un filósofo de la alegría. Nada de un filósofo seco, serio, amargado, que hable al hombre de cosas abstractas y absurdas. Por cierto, que le tiene mucho reparo a las abstracciones y dice que la culpa de todas las grandes sombras que tiene el hombre como obstáculos, porque él habla de los obstáculos. Uno de los capítulos de mi libro es sobre obstáculos que el hombre tiene que superar. Igual que Bacon, en esa época están descubriendo los obstáculos que frenan la felicidad y el desarrollo del hombre. Pues esos grandes obstáculos se presentan al hombre de manera natural, porque esta es una filosofía de la individualidad. Spinoza tiene muy en cuenta el individuo. En la Ética, que es su libro más importante, tiene toda una teoría que se llama la teoría del individuo compuesto en la segunda parte de la Ética, mientras que ya en la primera parte de la Ética ha presentado ni más ni menos que a Dios. Spinoza piensa que Dios es el objetivo de la filosofía. La religión, por supuesto, lo maneja,
pero la filosofía se enfrenta con él. Y cuando escribe la ética está mostrando a Dios cómo produce. No quiere ponerse en el punto de vista humano para acercarse a Dios, sino que dice en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, que es su primer libro escrito en juventud, Spinoza dice: cuando vayamos a investigar, tenemos que partir de una idea, pero no una idea abstracta, sino una idea singular, y tenemos que pasar genéticamente de causas a efectos, no de efectos a causas. Esto choca con la mentalidad moderna, porque en la mentalidad moderna René Descartes se mueve desde los efectos hacia las causas, en un principio de la causalidad copiado de la mentalidad de Parménides, pero en Spinoza el movimiento metafísico de la realidad, porque tampoco él no conoce diferencia entre la epistemología y la metafísica. Él dice, el conocimiento tiene que ser un conocimiento de la realidad, y la realidad pertenece a la filosofía. Hablar de Dios es el asunto de la filosofía, porque él dice en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, tenemos que comenzar nuestros análisis de la realidad caminando de evento en evento, de las causas a los efectos, pero tenemos que saltar, dice, lo más pronto posible hacia la idea de Dios, porque la idea de Dios es una idea verdadera, hasta el punto de que plantearse la posibilidad de que Dios no sea es un absurdo tan grande como plantearse la posibilidad de que el número 2 no sea par. Si Dios no fuera, nada fuera, y Él es. El problema de la filosofía es cómo es, y no solamente cómo es. Él quiere saber cómo Dios produce, Él quiere saber cómo Dios crea. ¿Para qué quiere saber cómo Dios crea? Bueno, pues Spinoza quiere saber cómo Dios crea para poder conocer el mundo en el que nos movemos y para poder conocernos a nosotros mismos, que somos creaciones suyas. Porque según Spinoza, Dios es infinito y Dios es eterno. Esa es una parte del libro a donde yo abordo los principios metafísicos que están envueltos en la ética de Spinoza, y primero que en la ética, en el Tratado Breve, que es un ensayo de ética previo que desarrolló en juventud. El Tratado Breve fue su primer libro publicado en Würzburg, cuando todavía estaba recién echado de la sinagoga, y se va a un suburbio cerca de Ámsterdam para poder permanecer y sortear los rigores de la persecución. Les estaba diciendo que Spinoza es realista porque busca a Dios y piensa que yo no puedo investigar la realidad sin saber cómo es que Dios produce, sin saber, por ejemplo, que el fuego quema, que el agua moja, que la gravedad jala y que las leyes actúan. ¿Cómo actúan? ¿Qué hacen? Entonces, en base a eso, yo puedo seguir la secuencia de mis ideas y saber cuando estoy equivocada y cuando voy en camino cierto. Pero si no tengo una idea clara, si no tengo una idea verdadera de lo que Dios es y de cómo produce, entonces nunca podré llegar a ningún análisis que me lleve a puntos seguros de llegada. Así que por eso Spinoza es un filósofo realista que lucha contra los escépticos y que piensa que los escepticismos son una manía en la que el hombre ha caído por estar recurriendo imaginativamente a la idea de Dios. No es que se opone a que el hombre haga ejercicio de su imaginación. Los hombres, las personas, somos limitadas, somos individuos. Tenemos una integración de individuos en lo que se llama un individuo compuesto. Todos nuestros órganos, nuestro aparato es un individuo. Y por cierto, Spinoza piensa que primero es el cuerpo y después el alma, en el orden del interés y de la decisión, porque es un filósofo anti-idealista en el sentido de que piensa que el alma no es independiente del cuerpo y tampoco el alma tiene ningún tipo de primacía sobre las funciones corporales que según Spinoza son las que mandan. Habrá que ver cuando el cuerpo quiere dormir si podemos decirle que teóricamente pensamos que no debemos. Sí, el cuerpo se duerme porque tiene maquinarias que saben lo que hay que hacer en una especie de sabiduría materialista y arcana, que es la que manda a la mente a que se invente lo que se inventa para que el cuerpo se salga con los objetivos que tiene. El cuerpo tiene sus objetivos.
Spinoza, por eso, critica las utopías y se va a un realismo político, porque Spinoza piensa que el Estado y piensa que la política no es una parte más de la filosofía. La política es la ontología filosófica, es la metafísica filosófica. Si no estudiamos la construcción de la individualidad estatal, entonces no sabemos cómo va a resultar el hombre que nace en los márgenes de un Estado. Y él dice que si los hombres no nacen en el margen de un Estado, están en naturaleza. ¿Qué es un hombre en naturaleza? Bueno, un hombre en naturaleza es un hombre que tiene que estar sometido a la lucha de todos contra todos y que va a sobrevivir en la medida en que tenga más fuerza que sus agresores. Es un hombre que lucha, es un hombre que debate, es un hombre que se desgasta y que no puede producir. Por supuesto, no puede alcanzar la felicidad y no llega a conocerse nunca, porque no sabe quién es, porque está todo el tiempo defendiéndose de los ataques y de las visualizaciones que tienen los demás sobre su propia persona. No llega a conocerse porque no conoce a Dios. Y si no conoce a Dios, Spinoza no se lo puede explicar, porque dice, pero ¿cómo no van a conocer a Dios si Dios está manifestándose todo el tiempo, desde las flores del campo hasta los animales que se arrastran, hasta el sistema de las ideas, los sistemas de música? Está manifestándose en todos los aspectos. No hay por qué conocer todos los aspectos, sino un solo aspecto tiene a todo, porque él defiende una cosa que yo menciono en mi libro que se llama la tesis del infinito actual, a donde dice que los infinitos no ocupan lugar en el espacio porque están plenamente presentes en cada una de las realizaciones que se producen. Los infinitos, y eso es muy importante para la utopía materialista de Spinoza, los infinitos no se pueden dividir, no tienen parte, toda partición es imaginativa. El hombre es imaginativo porque está muy aislado y tiene muy poca potencia porque es solo. Se deja, como les dije, influir por todo el mundo exterior y por supuesto entonces se vuelve pasional. La pasión lo hace pasivo y la pasividad lo hace ignorante. La ignorancia hace que la imaginación se destape a complementar todo aquello que no comprende, que es la mayoría de las cosas. Entonces el hombre crea volúmenes imaginativos que se basan, según Spinoza, en aquello que es más fácil de resolver. Aquello a lo que estoy acostumbrado cotidianamente es la imaginación que va a complementar la realidad que conozco de manera parcial. Y la conozco de manera parcial, señores, porque no he ido a la ciencia. Porque en la ciencia puedo conocer y contrastar mis afecciones singulares y particulares, coyunturales, temporales, geográficas, puedo complementarlas con otro tipo de visiones y teniéndolas en cuenta puedo complementar hasta llegar a una cosa que se llama la idea verdadera. La idea verdadera en Spinoza es importante. Él busca tener una idea verdadera de Dios y la muestra para todos. Eso me gusta mucho de él, me gustó siempre. Porque yo, de manera paralela que le estudiaba también a Wittgenstein. Y Wittgenstein es un filósofo contemporáneo que utilizó la mostración utilizó la muestra como recurso filosófico demostrativo y rehuyó de las demostraciones lógico-abstractas para irse directamente a una muestra de lo que las cosas son. Algunos estudiosos dicen que Wittgenstein copió de Spinoza hasta el nombre de los tratados, los tritis de Spinoza y el tratado teológico político, el tratado de la reforma del entendimiento, el tratado breve, y Wittgenstein con su tractatus lógico-filosófico está tratando también de mostrarnos su influencia de Spinoza. Spinoza piensa que a Dios se le conoce fácil porque se muestra, no se esconde. No verlo es estar imaginativamente pensando que somos nosotros mismos los que controlamos nuestra realidad. No ver a Dios con su maquinaria creativa y mantenedora de individualidades, que es el que nos mantiene aquí mientras Él quiera y por el tiempo que Él quiera, y también es el que constituye el Estado. Con respecto
al relativismo de Spinoza y a la importancia del Estado como constructor de individualidades humanas, debo decir que cuando comenzaba yo a estudiar la filosofía, me parecía que los sofistas estaban totalmente errados con el asunto del relativismo político. Me gustaba más Sócrates, porque Sócrates decía, no, pero ¿cómo va a ser que la justicia sea lo que dice la ley? ¿Cómo va a ser? Decía Sócrates. Si a veces las leyes son injustas. Hasta que conocí a Spinoza, hasta que me metí en la filosofía de Spinoza, que es donde me gustaría que la juventud, esta que está aquí interesada en la filosofía, se sumergiera frecuentemente, porque hace que uno revise tópicos imaginativos que están en el fondo de nuestra mente y que nos hacen aislados, tristes, inseguros y como nos plantean nuestra vida como el soporte de las afecciones externas y nos la pasamos reaccionando a las afecciones exteriores cuando en realidad tenemos la energía de Dios mismo para actuar. Y solamente cuando la ponemos en ejercicio ella se va a crecer en alegría y va a lograr que nosotros rompamos las barreras de la esclavitud y entremos todos juntos a un paraíso utópico materialista. En Spinoza el materialismo no es un materialismo atomista, como por ejemplo pudiéramos hablar en Demócrito o en otros materialistas después del marxismo. No es un materialismo vulgar, no es un materialismo vulgar. Tiene una idea de la materia en cuanto que energética y transformadora, hasta el punto de que Spinoza cree que si la materia no tuviera frenos, ya el hombre estaría en un paraíso sobre la tierra. Porque el hombre busca su bien, porque el hombre se alegra más mientras los demás tienen más alegría. Spinoza es el filósofo que contribuye diciendo que hay cosas que mientras más se comparten, más sobreabundan. Entre ellos está el dinero. Spinoza piensa, si nada más tengo dinero yo y estoy rodeada de gente necesitada, poco me dura y de poco me sirve. Pero si todo el mundo tiene suficiente dinero, entonces el mío rinde el doble y no hay ni siquiera que gastarlo porque todo el mundo está gozosamente compartiendo de una realidad que se abunda. Este tema el filósofo lo toca refiriéndose en el Tratado Teológico Político a la cultura israelita, porque él dice, no sé quién le ha dicho a mi pueblo que Dios nada más lo ama a él. Porque mi pueblo, él dice, los judíos no ganan nada con que Dios nada más lo ame a él. Porque si amara también al vecindario, la convivencia fuera más agradable. Y el amor y la potencia que realmente Dios les ha dado, porque Spinoza habla del auxilio interno y del auxilio externo que Dios brinda al hombre. Y dice que a Israel le ha dado auxilio interno y auxilio externo. ¿Qué es eso del auxilio interno? Bueno, el auxilio interno es la energía con la cual nacemos, con la cual estudiamos, investigamos, es la capacidad de producir el alimento con el que nos nutrimos para nosotros seguir siendo felices. Ese es el auxilio interno, es potencia, es la esencia del hombre, potencia, el poder que Spinoza cuestiona la idea de la potencia como posibilidad pálida. Dice, ¿qué posibilidad de qué? Lo que no ha sido porque no puede ser. No hay ninguna posibilidad que tomar en cuenta. Spinoza se niega a las posibilidades abstractas y habla de posibilidades materiales. ¿Cuál es? Porque por eso es la investigación de mi tesis. Mi tesis viene precisamente para diferenciar a Spinoza de una persona satisfecha, holgada, cómoda y convencional. Porque si él dice que no acepta las posibilidades abstractas y echa la culpa al estancamiento del hombre, el estar fabricando universales para medir los singulares individuos, él dice, nos las pasamos midiendo, nos las pasamos criticando. Yo siempre le digo a mis alumnos, jamás me oirán criticar a nadie, jamás. Qué corrupción, que no sé qué, bueno, y que bueno, si alguien se corrompe es porque se pudo corromper. Estaban ahí las coyunturas materiales para que lo hiciera, porque siempre han habido cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, cosas que están imposibilitadas y cosas que sí se pueden hacer. Todo lo que se puede hacer no puede ser criticado,
porque el hombre tiene que buscar su ventaja y si no ha sido bien educado, si no ha sido bien constituido, entonces yerra necesariamente. Spinoza no cree que los criminales deban de ser perseguidos, como son en la República Dominicana, que la gente se pone a enjuiciar a las personas como si fueran de otro mundo, es decir, como si hubieran nacido criminalizados, y sin preocuparse por buscar el origen de la criminalidad, que está muy fácil de localizar. Otros pueblos lo han hecho, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Lo que pasa es que el pueblo dominicano es altamente mítico. Eso pasa cuando al salida de una dictadura, y Spinoza dice específicamente, cuando hay un tiranicidio, la mitología se superabunda. Él llama a tener cuidado con el tiranicidio, porque dice que eso promueve la imaginación idolátrica. Entonces el pueblo se cree, yo lo eliminé, yo lo eliminé. Y se siente constructor de su propio futuro sin serlo, porque realmente para usted superar una tiranía tiene que poder institucionalizar una democracia, tiene que poder poner a funcionar instituciones, tiene que poder trabajar para la liberación del hombre, cosa que no se hace automáticamente cuando se elimina bruscamente una tiranía. Spinoza cree que para superar las situaciones legales frustrantes, la gente tiene sobre todo que someterse a la ley. Someterse a la ley, respetar la ley. Eso es otra cosa que no hace nuestro pueblo y por lo cual yo me sumerjo en Spinoza a ver si puedo colaborar y arrojar un poco de luz sobre ese problema. El pueblo dominicano se siente Superman cuando viola la ley. Y dice, yo me violo el semáforo en rojo y yo paso adelante porque yo soy don fulano tal. Bueno, entonces toda la gente se siente un príncipe y toda la gente quiere violar las leyes. También se buscan amigos que le perdonen el cumplimiento de la ley. Visitan a don fulano, ayúdeme usted, exéndame de los impuestos, ayúdeme, Entonces, así la ley no mejora nunca hasta el punto de que se estanca en una situación de insoportable sufrimiento y la gente entonces o emigra o se lanza a la delincuencia porque no se pueden soportar las leyes tan crudas. Volvemos ahora a los sofistas. Los sofistas dicen, lo justo es lo que dice la ley. El tiempo pasa, llegamos al siglo XVII y Baruch Spinoza dice exactamente lo mismo. Lo justo es lo que dice la ley. No hay ningún criterio moral fuera del Estado. Todo lo que se vaya a juzgar tiene que estar dentro de las leyes del Estado. Sus contemporáneos le dicen igual que Sócrates le decía a los sofistas, pero Spinoza, hay leyes injustas. ¿Qué creen que le contestaba? Como esto es un coloquio. ¿Qué creen que le contestaba? Cuando le decían, hay leyes injustas, y él decía, no, la justicia es lo que dice la ley. Nadie me puede complementar qué creen que le contestaba, porque lo que contestaba él era, sí, hay leyes injustas, pero es justo que algunos pueblos aguanten leyes injustas porque aprobaron a unos legisladores que eran incapaces de latir con el corazón de su pueblo. Eran incapaces de escuchar las necesidades de todos los segmentos que forman los distintos segmentos de la sociedad. Entonces se despachan una legislación que es incapaz de solucionar los problemas con los que el hombre se encuentra diariamente. Entonces es justo que la aguanten, pero Spinoza dice no hay problema ninguno, hay que aguantarla, porque aguantándola, porque cuando te pique en el pellejo, entonces comienzas a mejorarla automáticamente. Entonces comienzas a controlar quién es que está legislando. ¿Por qué no legisla mejor para mí y para mis vecinos? ¿Por qué no hace que los compañeros de mis hijos sean sanos? ¿Por qué no puede? Que mi hijo es sano, yo lo tengo en una escuela de $1 millón. Bueno, pero ¿y los amigos? ¿Pero y la calle? Bueno, entonces en ese momento te cuesta mucho trabajo tener dentro de un caparazón, que lo mando para afuera, pero fuera es un extranjero. Está disfrutando de unas legislaciones que esos pueblos han luchado, han soportado en los pellejos y han mejorado. Entonces está disfrutando de una cosa que él no padeció y eso le afecta psicológicamente. Entonces, hasta el momento en que nosotros y todos los pueblos del mundo se den cuenta de que tienen que someterse a las legislaciones vigentes, aunque sean malas, ¿qué es malo? Bueno, malo es cuando no están pensando en solucionar nuestros problemas.
cuando la ley no está pensando en evitar que se produzca un caos, cuando la ley no está previniendo que el hombre se amargue y se meta en la delincuencia, podemos decir que es mala, porque no está funcionando. Bueno, pero puede mejorar. Espinosa dice, puede mejorar. ¿Cuándo mejorará? Cuando la padezcamos, cuando la suframos, cuando no le tengamos miedo a la dureza de la ley que hemos permitido y cuando nos sometamos a ella religiosamente hasta el punto, ya, 5 minutos, wow. Cuando nos sometamos a ella de manera religiosa hasta hacer que se perfeccione. Entonces, Espinosa critica específicamente las utopías porque dice que con planteamientos utópicos solamente abrimos un apetito que no se puede satisfacer dentro de la misma sociedad que ha producido el apetito correspondiente. Las utopías, dice Espinosa, y no crean que las utopías son solamente las utopías anabaptistas, románticas del 17 o las de aquellas de, por ejemplo, la que tenemos, bueno, las utopías clásicas del Renacimiento, no solamente esas. Ahora, en nuestro momento, abundan las utopías. Cada vez que un gobernante dice, iremos a un país sin injusticia social y plantea una maravilla de deseo que no se puede alcanzar porque para alcanzar las maravillas de deseo hay que padecer la ley vigente y hay que someterse a ella para irla perfeccionando progresivamente en la medida en que el cuerpo social aumente su energía proyectiva y pueda lograr legisladores que puedan sintetizar leyes adecuadas a cada uno de los problemas de los pueblos. Cuando te abren ese apetito, te dejan así como en un feedback y dices, bueno, ¿y cómo voy a llegar a eso? Realmente he tenido mala suerte en nacer en el momento donde nací, qué mala está la cosa, esto va para peor, esto se embromó, esto no se... Entonces se genera una decepción previa a la acción que desnaturaliza la esencia del hombre en la existencia y lo empobrece. ¿Cómo sabemos que el hombre está empobrecido? Cuando está triste. El hombre no nació para estar triste. Yo llamo en estos momentos que me están invitando tan amablemente y ustedes me están escuchando con tanta paciencia, llamo de verdad a buscar en nuestras pasiones, porque Espinosa dice, el hombre sabio no es un hombre que no tiene pasiones, es un hombre que sabe que tiene pasiones y busca pasiones alegres que neutralicen las pasiones tristes. Es un hombre que se sabe pasional y que sabe dominar sus propias pasiones a través de una racionalidad, que según Espinosa es la voz de Dios para el hombre desde el atributo pensamiento. Hay varios atributos, Descartes los repartía en sustancia, pero Espinosa dice, es que una sustancia no puede tener divisiones, las divisiones no caben en la mente de la realidad, porque la realidad es infinita. ¿Por qué dice Espinosa que la realidad es infinita? Ferran, persona que admiro, quiero, Ferran. ¿Por qué le quiero? Porque sabe mucha filosofía. Sabe muchísima filosofía. Y me ha dado la mano desde que llegué toda perdida, porque yo cuando tuve que venir a Santo Domingo, a raíz de un divorcio, el padre de mi hija, mira, me la traje. Sí, tuve que divorciarme y vine. Entonces me acerqué a donde el doctor Rábade, que era el decano de allá, y le dije, doctor, me voy a tener que ir para Santo Domingo, allá la gente no le da importancia a la filosofía, allá la gente es más ciencia, más medicina, más tecnología, pero la filosofía no. Yo le dije, doctor Rábade, yo no voy a tener nada que hacer allá, voy a necesitar su asistencia todo el tiempo. Y él me dijo, tú te puedes ir a Tangañica y vete tranquila, porque alguien pondrá atención a lo que tú has aprendido, alguien te dará la mano y alguien te ayudará a ir realizando poco a poco tus expectativas y tus sueños en tu país, porque todo el mundo sabía que yo, aunque viví 11 años allá, era siempre dominicana, soy siempre de aquí.
y estoy muy orgullosa de ser de aquí, porque creo que aquí hay muchísima energía que está esperando para producir y que se está desviando a través de las imaginaciones negativas, imaginaciones que llevan a la idolatría, que nos hacen postrarnos ante realidades que no conocemos, cuando en realidad podemos conocerlas, podemos manipularlas, podemos hacer que la vida sea para el esplendor de nuestras generaciones que están naciendo ahora. Podemos hacerlo. Yo vine a ayudar en eso, a poner mi pequeño grano de arena. Él me dio la mano. Me da mucha emoción recordar cuando llegué toda delgadita y con muchísima vergüenza a buscarle. Entonces era su momento de viajar hacia Costa Rica. Entonces me dijo que podía sustituirlo en sus clases de quehacer científico. No sé si te acuerdas, él había hecho un libro, me entregó su libro, me dijo guíate por ahí y confió en mí. Esa confianza fue importante para mí y por eso siempre he admirado a las personas que como él se han dedicado al estudio de la filosofía. Orgullosa estoy de que vive en Santo Domingo una persona que se especializó en Hegel. Hegel no es piedra fácil. En el mundo no hay mucha gente que domina a Hegel. Aquí tenemos una. Por eso yo me precio de haberle conocido y de que una persona así me diera la mano a mí, humilde investigadora. Yo, sin embargo, no analicé Hegel por la coyuntura de haber conocido al BIAC y de haber también, después de Kant, yo pasé de Kant a Spinoza. Y a Hegel nunca he profundizado en su pensamiento. No me ha tocado, pero he encontrado en Spinoza muchos tópicos, muchos hitos que son del hegelianismo y modestamente creo que Spinoza tiene cosas que decir para nuestro momento, para nuestras tristezas abstractas, que son abstractas porque nuestra realidad es la alegría, la potencia, la realización de aquello que nacimos para ser y podemos lograrlo de manera tan fácil que Spinoza dice, solamente depende de que logremos legislaciones protectoras. Esa es su utopía materialista y era difícil sacarla. Mis compañeros de investigación me decían, pero ¿cómo vas a hablar de una utopía en alguien que critica las utopías? Bueno, él critica la teleología y tiene sus objetivos. Él critica a los filósofos y es un filósofo de primera. Él critica las utopías y tiene una utopía. Lo que pasa es que tiene una utopía de corte materialista que evita el sueño irrealizable del uktopos y que lo trae a la tierra y dice, pero espérate, en la esencia individual de cada uno está la propia felicidad. En la esencia individual de cada uno está la capacidad de ser virtuoso, porque la alegría es la virtud. Porque la alegría en Spinoza no es una risa vana y burlona de los escépticos, es la plenitud metafísica del ser. Y nosotros somos reales, somos expresiones de Dios y somos una expresión de Dios importante, no igual que las otras. Pero eso es otra cosa chocante. Perdóname, ¿puedo un minuto más? Claro. Spinoza critica el antropocentrismo. Dice que uno de los obstáculos con lo que el hombre se tiene que enfrentar es la visión imaginativa de que él es el centro del mundo. Spinoza dice, todo el mundo cree que su perspectiva es la mejor perspectiva para enfocar una realidad que le circunda. Y nunca, por más sabio, por más intelectual que sea, podrá superar la tendencia imaginativa a valorar principalmente su propia perspectiva. Jamás lo podrá hacer. El sabio deberá vivir con eso, pero deberá saber que tiene esa desviación y deberá escuchar las opiniones ajenas, deberá valorar los otros balcones de observación en perspectiva y deberá de estudiar para ver las perspectivas históricas de los mismos temas que nos atañen, pero mirado desde otras condiciones políticas, desde otras condiciones económicas, desde otras condiciones históricas, para poder complementar lo que se llama la idea verdadera. Una idea verdadera
que no es simplemente una idea. En Spinoza, la idea es una forma de vida, es la manera que guía nuestra actitud. El que ve la verdad actúa en consecuencia. No puede no actuar, porque nadie puede no querer su bien. Nadie puede no buscar sus objetivos. Eso es una cosa automática. Por eso Spinoza cree en la educación, pero no una educación formal, abstracta, de una escuela desconectada del resto de las instituciones. Cree en una educación de la escuela que sea complementada por la calle entera y que sea la vida en un estado a donde los mejores hombres vivan mejor, a donde si se produce un fracaso, la sociedad lo asuma como de un hermano caído, no a patadas, no a rechazos. Y él cree, y esa es su utopía, que podemos llegar a la liberación del hombre siempre que se elaboren progresivamente leyes que vayan resolviendo los problemas coyunturales que se van presentando para que el hombre pueda ir siendo más feliz. Mientras más feliz, más virtuoso, más realizado y menos problemas causará en su entorno. Espero haber colaborado un poco con la difusión de las ideas que se desarrollaron en mi libro. Estoy preparando ahora un libro sobre el realismo de Spinoza, también un realismo de corte especial, y tengo otro también en preparación sobre la reforma del entendimiento, que va a hablar sobre los métodos utilizados por Spinoza y sobre su idea de la ciencia. Una idea maravillosa que dice que la ciencia no tiene método que vaya desde afuera a la realidad, sino que la idea misma es la que se abre hacia su propia metodología. Conocer una realidad es saber la manera en que voy a conocerla más. Y como tiene fondo hasta el infinito, pues entonces la humanidad tiene entretenimiento para siempre y no tiene que preocuparse porque hay un infinito malo, que es el infinito de mucho tiempo. Tiene que concentrarse en el infinito plenitud del momento presente, a donde el hombre solamente en el instante vivido plenamente toca y conecta con las sustancias del infinito, que no puede dividirse, como le dije hace un rato, porque no pueden haber dos infinitos. Para dividirse tiene que haber unos límites y el infinito no los tiene. Y para terminar quiero decirles por qué se aferra este señor, Spinoza se aferra a la idea del infinito. Simplemente porque dice que la realidad es potencia y que la nada no es nada para enfrentarse a la potencia. Por lo tanto, Spinoza es un antidialéctico natural que cree que no hay dos polos, uno positivo y uno negativo. Acusa a Hegel de teleológico porque dice toda dialéctica está montada sobre una teleología que tiene implícito un polo positivo y un polo negativo que se opone a él. Pero no hay polo negativo, porque con Dios nadie se enfrenta. Es pura creatividad, pura positividad, pura alegría. Y no hay quien pueda con Él, porque Él es toda la potencia del universo. Muchas gracias, profesora Santamá Vallejo, que nos ha donado una presentación que no es solo una exposición de conceptos, sino al mismo tiempo una exposición también de penetrante sensibilidad social, personal, de confianza íntima que ha compartido con nosotros. De verdad que le estamos muy agradecidos. Permítanme mostrar, porque hemos hablado ya de su obra, pero no la hemos mostrado. Permítanme mostrar su obra. Yo la he leído con entusiasmo y quisiera aprovechar la ocasión para recomendarla también. Quiero aprovechar esta ocasión también para dar la bienvenida al señor Diomedes Núñez, el director de la Biblioteca Nacional, que ha venido para ver el trabajo que nosotros hacemos, ha apoyado nuestro Congreso Transdisciplinar del Caribe en varias ocasiones, y es un amigo de cada una de las cosas e ideas que nosotros nos proponemos. Una bienvenida especial también a la señora Claudia Acra de la RIADRU. La RIADRU es la Red de Investigadores de la ADRU, y la ADRU es la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios. Dar una bienvenida también a la familia Kiefer,
que nos apoya siempre de manera denodada en las ideas y proyectos que desarrollamos desde la Dirección de Investigaciones y Publicaciones del Instituto Global, que es la autora de esta actividad y de muchas otras que organizamos a lo largo del año. Dar la bienvenida a los profesores, amigos, colegas y muy especialmente a los estudiantes que siempre vienen a nuestros coloquios a compartir con nosotros. En este momento voy a dar paso entonces a la presentación del doctor Fernando Ferrán. El doctor Fernando Ferrán es filósofo, doctor en Filosofía y Antropología Social por la Universidad de Lovaina en Bélgica, máster en Antropología Social por la Universidad de Loyola en Chicago. Actualmente es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Padre José Luis Alemán, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima. Podría decir que si a la profesora Santa Má Vallejo la conocí a través de su obra, al profesor Ferrán lo conocí a través de una de las personas que más admiro y que ha sido para mí y para muchos de nosotros una especie de mentor, que debemos reconocerlo así, que es el doctor Carlos Dore Cabral. Cuando estábamos construyendo, no sé si se lo recordará, hace ya mucho tiempo, hace un buen tiempo, el Instituto Dominicano de Opinión Pública, y donde las contribuciones del profesor Ferrán fueron insoslayables, fueron vitales, indispensables para el desarrollo de esa área de nuestra institución, y así también ha contribuido con muchas otras cosas nuestras aquí en el Instituto Global. El profesor Ferrán también ha participado en nuestros congresos transdisciplinares del Caribe y ha publicado una serie de artículos que leí con mucha atención sobre la obra de Spinoza en el suplemento Areitos, además de sus estudios de penetrante agudeza sobre Hegel y sobre la realidad social y política dominicana. Yo me atrevería a decir que es una de las personas más autorizadas para abordar hoy con nosotros también el tema de Baruch Spinoza, pensador del futuro, tal como él lo ha titulado su presentación. Diría que a lo largo de su presentación nos hablará sobre el mundo occidental, el significado que adquiere la democracia para Spinoza, sus críticas a la democracia. Nos hablará sobre la anfibología espiritualista y la relación de esta con el concepto de liberación en Spinoza, y nos hablará de los conceptos de necesidad y de libertad, considerando que el concepto de sustancia, visto desde una perspectiva teológica, pero al mismo tiempo relacionada con la obra de Spinoza, es el corazón, el núcleo central del trabajo que nos presentará el profesor Ferrán. Profesor Ferrán, muchas gracias por estar con nosotros. Siéntase en su casa como siempre. No es la de antes, ¿verdad? Déjame ponerme los ojos y enseguida los activo. Fíjense, tengo un serio problema. Tengo muchos, ¿verdad? Pero tengo uno, y es que lo que yo iba a decir está resumido aquí. Si lo leo, se van a dormir antes que yo. Por otra parte, si yo me pongo a decir y a hablar improvisando, voy a empezar aquí y quizás termine en la isla Saona. O sea, porque no sé qué va a pasar. Entonces, yo voy a hacer una mezcla de lo escrito con lo que quiero decir. Voy a tratar de coger una Gillette. Yo no voy a hablar de todo, porque no lo sé todo. Yo voy a hablar solamente de un punto. Como le digo yo a mis estudiantes, el 100 pies tiene 100 patas. Yo sé algo de la pata 87 derecha. De las otras 99 va que chuta, yo no sé. Yo me voy a fijar en una pata. Esa pata se llama sustancia. Y de la sustancia, gracias a todo lo que la doctora ha dicho sobre la potencialidad y la potencia, según Spinoza, voy a decirles por qué, a mi entender, solamente el mío,
Spinoza, que no fue nada exitoso en su tiempo, es el único que ha pensado el futuro que nosotros estamos comenzando a vivir. De la sustancia al porvenir de este presente en el que estamos envueltos. Pero en el ínterin, con cierto respeto, porque no es mi especialidad, no necesariamente estoy de acuerdo, puede que sí, pero no necesariamente estoy de acuerdo con lo que expone la doctora. Y eso es lo bueno. Al fin y al cabo, algo me queda a mí de hegeliano. No mucho ya, no mucho, pero algo sí. Entonces, me perdona que me transporte de la improvisación a lo escrito. El que lo quiera más sistemático, yo se lo prometí para mañana y él tiene ahí una versión más completa. Aquí no me voy a meter con la democracia, porque a mi entender no hay tal democracia, etcétera, etcétera. Voy a empezar. Si no me entienden, porque hay un pedacito que ni yo entendí, pero si ustedes no lo entienden, lo cual es comprensible, me levantan la mano y va que chuta, o sea, no somos dioses para no ser interrumpidos. Comienzo mi intervención, ya la comencé ya, pero bueno, comienzo el papelito. Comienzo mi intervención en este evento sin otro prólogo e introducción que el de agradecer la invitación a hablar de un autor del que en mi condición de amante de la poligamia, pero intelectual, claro está, de la poligamia intelectual, no soy ningún experto. Lo advierto, pues eso mismo me permite hablar con más libertad de lengua. Me atrevo a hablar disparates, porque yo no sé eso. Abordo el tema escogido, esto en principio, voy a pasar una tijera que me lo voy a llevar de encuentro para ir al meollo de la cuestión. Abordo el tema escogido en 4 apartados. El que, si alguien lo quiere, se lo paso después por escrito. El mundo occidental transido por las antinomias del pensamiento. El mundo actual, transido. El mundo occidental, perdón. Y nosotros estamos en el mundo occidental. Segundo, ya me perdí, pero bueno, segundo, la anfibología. Búsquenlo en el diccionario. Yo la tengo aquí escrita, pero anfibología. La ambigüedad. La anfibología espinosista o la liberación de la cultura occidental, como le inculcaron sus padres a Spinoza. Tercero, el eterno problema de necesidad contra libertad. Y ahí es que está la madre del cordero. Cuarto y por último, alguna que otra intuición a modo de conclusión, que es el presente y por qué Spinoza es el único, a mi entender, pensador que pensó el presente, que para él era el futuro. Respecto al primer punto, el mundo occidental, me dicen si los estoy aburriendo, que esta parte es, no se la voy a hacer lo más atractiva posible, pero no es fácil. Inicio por lo más evidente. Del mismo modo que en el monoteísmo judío solo hay un Dios y va que chuta, uno. En el pensamiento de Spinoza tan solo existe una sustancia, no 2, no 3. Ustedes no tienen sustancia y yo tampoco. Hay una sola sustancia. ¿Ok? Esa es la analogía que me va a poner a pensar. Así como en la religión hay un solo Dios, en Spinoza hay un solo, en términos hegelianos, Begriff, un solo concepto, que es sustancia. ¿Qué rediablo es una sustancia? Bueno, esto lo cito, no digo de dónde es, pero óiganlo por lo menos. Cito: por sustancia entiendo aquello neutro. Aquello que es en sí y se entiende por sí solo.
O sea, aquello, lo que sea, aquello que se entiende por Él y no que requiere de ninguno de nosotros para ser entendido. A mí ustedes no me entienden sin mi papá y sin mi mamá. A mí no me entiende como profesor sin un estudiante. A mí no me entiende y así sucesivamente. La sustancia, no hay dos. Por sustancia entiendo aquello que es en sí y se entiende por sí solito. Es decir, sigo la cita, aquello, no aquellos, ni aquel, aquello, neutro en castellano, aquello cuyo concepto es un concepto ideal, cuyo concepto no necesita del concepto de otra cosa, del verbo cosa, no persona, del que se tenga que formar. A todas luces, a menos que yo sea chino, y de chino no tengo nada de nadita, a menos que yo sea chino, de esa condición que es la sustancia, solamente Dios, pero no el Dios bíblico, sino el Dios de Spinoza, que no es, que me perdone Einstein, el que dice Einstein solamente, porque el Dios de Spinoza es, y es su gran afirmación, Deus, Dios, sive natura, sive sustancia. Dios como naturaleza o como sustancia. Hablar de sustancia, de naturaleza o de Dios es lo mismo. Y es lo mismo, no lo digo, lo que vio él. Lo cual es genial para entender el presente. Porque voy a hacer un salto así por motivos de bla, bla, bla. Pero me entendieron lo que estoy tratando de decir. El punto de partida, el punto intermedio y el punto de llegada es la sustancia. Nosotros tenemos poder, nosotros los sujetos humanos, tenemos poder, podemos llegar, hay potencia, que es lo que dinamiza el proceso en función de la utopía democrática. La madre del Cordero es cómo eso que está en potencia, es como diríamos el oro debajo de la tierra. ¿Qué es lo que hace que ese oro que está crudo, se dice? Bruto, que está bruto, deje de ser bruto y pase a ser oro como lo entendemos hoy? No quiere decir que no pueda pasar, pero ¿qué es lo que hace? Bueno, el oro viene el minero, excava, en un proceso, contamina varias cosas en el camino y va al mercado y lo vende. Okay. Ese es el proceso. Pero es externo al oro. El oro solo no se vuelve oro. Yo siempre le he dicho a mis estudiantes que bobos son los que dicen que los españoles nos engañaron. Los españoles nos permitieron a nosotros indios darnos espejitos para vernos y conocernos. El oro no se come, divide voluntades, conciencias. Estoy jugando con las palabras, pero lo que quiero decir, hay que romper un poco para hacer filosofía los mitos. Ay, que los españoles, oro por espejito, pero el espejito me veo. Ellos no se habían visto. Bueno, cierro el paréntesis. ¿Queda claro? Porque hay muchas más cosas, pero voy a saltar. Bueno, entonces, ese es el punto de partida, el intermedio y de llegada. Yo no me voy a meter con la anfibología, la ambigüedad en las palabras, porque ya es una cosa muy técnica, ni la hora lo permite, y vamos al presente. Déjame ver dónde estoy. Bueno, hay toda una serie de cosas, me perdona, que es que estoy así, estoy hecho un toro.
Les había dicho que había varias. El mundo occidental está muy dividido conceptualmente por distintas antinomias. Está Dios, sustancia o Dios personal, inmanencia natural o trascendencia espiritual, materialismo real o panteísmo ideal, necesidad natural o libertad subjetiva, y así, bla, bla, bla. O sea, que el mundo occidental está entrecogido y entretenido por toda una... Está entretenido y entrecogido por toda una serie de conceptos, que es o lo uno o lo otro, o bueno o malo, o bonito o feo, o pocos han pensado, me perdona la coletilla, como Hegel, lo uno y lo otro. Pero eso lo voy a dejar para otro día. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que frente a esa sustancia, dice él, lo cito, bueno, lo da y cito, las cosas particulares, los seres humanos, y después está Pedro, Pablo, Chucho, María, Luisa, Josefina, los seres particulares, ¿no? Las cosas particulares no son sino afecciones de los atributos de Dios, o modos, cuibus en latín que utilizaba él, pero bueno, o modos por lo que los atributos de Dios se expresan de cierto modo determinado. En todas tenemos la sustancia, Dios, la naturaleza y los entes particulares. Esos entes son meras afecciones. El infinito no se divide. El infinito es infinito por definición. Ahí está la madre. Ustedes son, me perdonan el ejemplo, ustedes son como una gran masa mármol, y yo soy una astilla, un pedacito que salió. ¿Y qué soy yo? Yo no soy el mármol son ustedes. ¿Me explico? El todo y las partes, llévenlo a democracia, la mayoría. Ajá, y los que somos minoría nos dan 3 patadas para el fondillo. ¿Qué somos? Eso es lo que él está planteando, pero de una forma mucho más sofisticada que la que yo estoy usando. Las cosas particulares no son sino afecciones de los atributos de Dios. En otras palabras, ante Dios, eso, ante la sustancia, ante la naturaleza, ¿hay o no hay? Esa es la cuestión, que es el tercer punto mío. ¿Hay o no hay libertad, voluntad libre de Pedro, Pablo, Chucho, Josefina, Luisa? ¿Podemos hacer mal y somos responsables del mal? ¿O no podemos hacer nada más que lo que tenemos que hacer? Tenemos, del verbo no hay opción. Porque es que si no, no llegamos. Si la potencia no está predeterminada, voy a poner otra forma, un poco más sofisticada, me voy a ir al mundo aristotélico. El dinamismo de cualquier proceso social, histórico, natural, que sea, depende solamente de las causas eficientes, como dice él, y por eso que son afecciones. No hay finalidad. Porque la ficción, y lo dice él, por ahí en una cita de esa porra que tengo yo por ahí, pero yo quiero ir al principio, porque todo aquí lo que estoy es limpiando otras interpretaciones. Lo que yo quiero decir es, si yo voy a llegar a una utopía democrática, o si yo voy a llegar a un régimen de felicidad, tengo 2 vías para hacerlo. O yo escogí y es para finalidad, pero eso, según Spinoza, eso es ilusorio. Las cosas son lo que tienen que ser, y me explico enseguida. Quédense con esa idea, porque meternos ya en causa eficiente, causa final,
pero más o menos me entienden. Mi interpretación es, lo resumo en dos. Estamos partiendo de una sustancia que es todo. En ese todo, las partes no son partes, son todos. ¿Me explico? Es como el pueblo dominicano, pero yo quiero, vamos a suponerme, es un ejemplo ridículo y me perdonan, todos los ejemplos tienen límites y el mío es la ridiculez del ejemplo que voy a dar. Todos los dominicanos odian a los haitianos. Yo no odio a los haitianos, entonces yo no soy dominicano. O para irme con Sócrates, ser más neutro. Todos los hombres son mortales. Si yo fuera Jesús de Nazaret, ¿me explico? Bueno, en un momento más. Yo creo que usted entiende lo que digo. ¿Dónde quedan esas afecciones de la sustancia? Esa es la madre del cordero. Esa es la madre del cordero. Bueno, yo voy a dejar todo eso y voy a saltar donde yo me quiero divertir. Después usted me responde, pero yo sé que mi interpretación es capicúa. Me voy a la parte a modo de conclusión. Y lo voy a leer porque creo que lo van a entender. Fíjense, el problema de la libertad y de la necesidad. Lo voy a decir en términos casi bíblicos. Una de las afirmaciones más radicales de la tradición cristiana es que el hombre no es para el sábado, sino el sábado para el hombre. Yo no sé si ustedes lo han oído, si no lo han oído, se los dije. Lo traigo a colación en el contexto de Spinoza, pues su concepción de la libertad humana como necesidad, y eso lo dice el otro parte. La libertad no es libertad, por eso es la frivología. Es libertad, pero no es libertad. Pero chicha libertad. Es impresionante. Yo lo que soy aquí un improvisado. Bueno, la traigo a colación en el contexto de Spinoza, pues su concepción de la libertad humana como necesidad retrotrae sin para ello valerse de la tradición religiosa, porque él no apela a la religión para pensar su filosofía, a la preeminencia incondicional del sábado. En efecto, puesto que la libertad del ser humano de estar, de elegir, de realizar, de usufructuar, de compartir, de contemplar lo alcanzado por su propio arbitrio, no es otra cosa que la necesidad potencial de armonizarse con la totalidad de la naturaleza. En esa misma medida recobra valor la exigencia secular de la ley mosaica, impuesta esta vez no por vía de la autoridad, sino del método geométrico del que yo no he hablado. El método de él no es dialéctico, es geométrico, de Spinoza. Encriptado en el axiomático adagio Deus sive natura sive substancia de Spinoza, el hombre es para el sábado, es decir, para la sustancia o la naturaleza, ambas iguales a Dios, en medio de su concepción metafísica. ¿Qué tiene que ver eso con el mundo que estamos viviendo nosotros y más nuestros herederos? A modo de conclusión, de la interpretación anterior se sigue, entre otras, una que libre a mejor comprensión y discusión. Había otra, pero sobre la utopía, pero lo voy a dejar por motivo de tiempo. Esta consecuencia, aunque inaudita, porque honestamente, si alguien la ha dicho, yo lo aplaudo, yo no lo celebro. Aunque inaudita, no por ello es menos crítica. Una vez que Spinoza, y síganme aquí, una vez que Spinoza deconstruye de manera sistemática el pensamiento occidental, ese hombre sabía de todo y se mete directa o indirectamente con todos los pensadores que nos precedieron. Es una genialidad. Una vez que
que coge una mandarria, como va a decir Federico Nietzsche posteriormente, y le da mandarriazo a todos los que lo precedieron. Y por eso es que él reconvierte los argumentos ontológicos. Hay que saber qué es San los argumentos ontológicos de Tomás de Aquino y de Anselmo de Canterbury. Yo lo pienso, luego tiene que ser así. Si yo pienso Dios perfecto, ¿existe o Dios no tiene que existir? Porque si no existe, no es perfecto, y yo estoy pensando lo perfecto, lo que yo pienso es. Ese es el argumento. Me van siguiendo, los estoy aburriendo más que otra cosa. Pero bueno, espero que me vayan siguiendo. Vuelvo y leo la frase. Una vez que Spinoza deconstruye de manera sistemática el pensamiento occidental, tal y como fuera reconvertido por los argumentos ontológicos de Tomás de Aquino y de Anselmo de Canterbury, ambos en tanto que antecesores del ego cogito cartesiano, yo pienso y luego existo. Dame lo mismo, yo lo pienso por tanto, que inaugura el tiempo moderno. Por una parte, desconstrucción de todo el pasado filosófico. Segundo, y además, en cuanto que por esa vía vierte sus elementos constitutivos en un molde de naturaleza judía, no religiosa, naturaleza judía, entonces, y solo entonces, la regé griega, presocrática, la regé u origen de todo, deja de ser fruto del acto creador de Yahvé. Yo soy el que soy. Eso es Yahvé. Lo digo yo. Yahvé, yo soy yo. Igualito que la sustancia, soy yo necesito de usted. Yo soy el que soy. Pues la sustancia o naturaleza o Dios del filósofo holandés es impersonal y no un yo ni algo o alguien que pueda reconocerse a sí mismo en o fuera de sí. Pues fuera de la sustancia solo hay accidentes y afecciones. Ni siquiera no lo dejé hablando chico. En otras palabras, este hombre es tan apto, tan increíblemente inteligente y sistemático, que prescinde de toda la filosofía, por lo menos la occidental, que es la que yo conozco y creo que era la que él manejaba como fuerte. Elimina lo que era el meollo de la filosofía con Descartes, que viene detrás de Descartes. Yo pienso, ese yo, que es el origen de vamos a construir un sistema de pensamiento y de comprensión, ese yo depende del argumento de Santo Tomás, retomado por Anselmo o perfeccionado por Anselmo de Canterbury. Hay orígenes de eso en Aristóteles, pero no vamos a meter eso. Después que él sale de eso, entonces ya nada más que le queda enfrentarse a su tradición, porque él es de origen israelita, hebraico, sí, judío. Pero no religiosamente, porque él no va a apelar a una religión en ese sentido. Pero el kit de la cosa era: yo soy el que soy. Lo saca de juego, entonces se queda con la sustancia. Se comprende por ende, por fin, se comprende por ende que a partir de esa concepción se ponga, sin otro auxilio que el del método geométrico, que es puramente deducción, un sistema conceptual que reduce en su totalidad todo a la única del verbo. No hay otra sustancia inmanente que por necesidad consuma cuanto integra y agota en su propio ser, sin alteridad, autonomía o responsabilidad ajena. En otras palabras, yo creo que lo digo excelentemente bien: yo, cualquiera, va a hacer lo que tiene que hacer, y voy hacia eso ahora. Ahora bien, consideremos esta pregunta. Al transponer y mutar esa concepción metafísica al terreno contemporáneo de la vida cotidiana, ¿qué acontece previsiblemente? En otras palabras,
lo poco o lo mucho que entendieron de lo que dijo el profesor es que yo balbuceé ahora. Si usted lo pasa al siglo XXI, no al XX, que eso es pasado, al siglo XXI y a lo que viene, porque uno puede atisbar, avisorar, prever qué va a suceder. ¿Qué sucede? Esa concepción en el siglo XXI, ¿dónde la encuentran ustedes? A la vuelta de la esquina. En la primera pulpería que quieren visitar en Santo Domingo. Dicen que de Guzmán, pero el título oficial no es de Guzmán. ¿Dónde? Sí, para sacarlo del misterio. Sirva ese sol. Acontece que surge una correlación positiva entre la sustancia espinosista y él o los tantos sistemas operativos que rigen de manera normativa la civilización en pleno siglo XXI. En ambas instancias, la espinosista y la actual civilización, cada sujeto humano y cada objeto particular tienen del verbo tener necesidad, tienen que comportarse haciendo lo único que pueden hacer, so pena de permanecer insustanciales, inmateriales, incompletos e irrealizados. Yo le dije cómo yo paso de mi potencialidad de ser un genio a ser un genio. Esa es la madre del cordero. Al margen del mundo biológico, que como comenzaron a entender, que como se ha comenzado a entender hace más o menos 2 o 3 décadas, está dominado por lo predispuesto por el mapa genético de cada organismo vivo. Tómese un ejemplo de la vida cotidiana para que vean por qué lo van a encontrar en cualquier pulpería de Santo Domingo. Estoy terminando, no me bostecen. Estoy terminando, denme un segundito. Fíjense, algo tan sencillo como suministrar información en un formulario de solicitud de algún servicio. El formulario preexiste a la solicitud. ¿No es cierto? Usted va a un banco y le nombre. El formulario preexiste a la solicitud. Si queremos modificar el orden de las respuestas, el alcance de estas o incluso los términos que contiene, no podemos. ¿Cuántas veces no la dejan? No, el sistema no lo permite. Ah, pero que yo soy más que el pueblo. Usted creerá que es más que el sistema, pero aquí el que manda es el sistema, no es cierto. Hay que poner el nombre donde dice, y la fecha donde dice, y si la foto no es la que ellos le dicen de 2 centímetros por 5, no entra. No es cierto. Pero es un ejemplo, porque eso lo que quiere decir es que estamos precondicionados a todo. Sirva ese solo ejemplo para retomar una vez más a Spinoza. Así como la información del formulario, las piezas de un rompecabezas, no pueden ponerse arbitrariamente en un sitio que no sea el suyo. Del mismo modo, tampoco la libertad de la libertad, no digo necesidad, la necesidad, yo puedo tener necesidad de ser un genio, pero soy un idiota. La libertad de cada sujeto humano puede hacer lo que quiere y decide, sino únicamente lo que puede y solo puede lo que por necesidad tiene que hacer. La enseñanza de la ética de Spinoza nos confronta así con la conversión metafísica, me perdonan el lenguaje. Ya estamos corriendo, ya no lo voy a explicar. Es que es conversión metafísica. Así como con la conversión metafísica de la realidad, de manera que el orden natural de todas las cosas se impone porque tiene que ser así. Valiéndome nuevamente de un ejemplo evangélico, al igual que al apóstol Judas se le ordenó que hiciera lo que tenía que hacer. Usted recuerda, mira caballo, déjate, haz lo que tienes que hacer, vete de aquí ya y entrega. Ustedes recuerdan aquel pasaje, ¿verdad? Hacer lo que tenía que hacer.
como si no hubiera mediado su propia decisión y responsabilidad personal al entregar a Jesús de Nazaret. Del mismo modo, ante la sustancia de Spinoza, a cada uno de nosotros no le queda otro derrotero a seguir que no sea someternos resignadamente a hacer lo que tenemos que hacer desde el origen infinito del tiempo. El Dios espinosista, como todo sistema, al igual que cualquier sistema de algoritmos que ordena procesos y alimenta la inteligencia artificial, no es más que lo que Él es, pues cada ser humano y todos juntos no dejan ser mera afección encadenada. Hay un texto bellísimo del encadenamiento por vía de la sustancia, de la causa eficiente, pero no tengo tiempo de ir ahora. No dejan de ser mera afección encadenada entre muchas otras a su propia infinitud e indivisibilidad. En consecuencia, cualquier protocolo y programa sistemático con sus procesos e incluso la experimentada inteligencia artificial y su consecuente expresión como cuarta revolución industrial, todos igualmente abstractos y concretos a la vez, restringen, por no decir que utilizan, y al mismo tiempo abolen las decisiones humanas, cuantas veces éstas crean que pueden correr independientemente del designio que termina imponiéndose sin ningún miramiento. Concluyo. Cuando Spinoza murió, el pobre hombre, la comunidad judía se dio cuenta que les había quitado el llave debajo. O sea, cambió por completo. Hablaron peste de él. La comunidad filosófica se vio desarmada, porque ya no era yo pienso, lo existe. Y entonces Lessing decía, ¿saben quién es Lessing? Un idiota más común en aquel entonces. Lessing llegó a decir un siglo después de la muerte de Spinoza, acontecida en 1677, que las personas todavía lo trataban, cito, como un perro muerto. O sea, había como una inquina, porque este hombre no pensó a esta época, no a aquella. A pesar de todas las calumnias proferidas en su contra, la filosofía espinosista mantiene su vigencia, sobre todo en Europa, es furor por él, más que nunca, y sigue siendo un monumento al noble espíritu que la concibió como visionario de un futuro en el que hoy avanzamos nosotros cuanto podemos. Ese gran espíritu del insigne maestro trasluce como luz en la letra de sus escritos, cada vez que nos recuerda que, y en su panteísmo, el hombre